Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos con una de nuestras tertulias. En esta ocasión están aquí con nosotros Luis Javier Tellería y Carmelo Barrio. Muy buenas. Buenas, muy buenas. ¿Qué tal Muy estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, hacía tiempo que no estáis por aquí, ¿no? Pues sí, antes acordándome desde junio que no, ni Carmelo ni yo estábamos aquí, o sea que os echábamos de menos. ¿Qué tal se está viviendo el ambiente por el Parlamento y este curso político que ya empezó, pero bueno, como no habéis estado por aquí? Pues no sé, el ambiente del Parlamento ahora es tranquilo, con intentos de tensionar, pero eso también es lógico desde distintos puntos de vista, porque la política no es solo lo que ocurre en Euskadi, sino también todo lo que ocurre alrededor pues, termina por influir, ¿no? Y lo que está ocurriendo en Cataluña, obviamente, está tensionando todo el Estado y también en Euskadi, pero ahora nosotros llevamos estos días muy entretenidos con los presupuestos y eso, pues, de alguna manera te hace concentrar, ¿no? Empezamos ayer la comparecencia de los distintos consejeras y consejeros al Parlamento para explicar los presupuestos y ahora toda esta semana pues nos vamos a dedicar a ello y ya el jueves tendremos un pleno donde bueno, volverá a saltar alguna chispa, es normal, pero vamos, dentro de la tensión que pueda haber en la política en general, pues en el Parlamento Vasco se vive con una cierta, entiendo yo que con una cierta tranquilidad, dedicándonos a nuestras cositas. Sí, es cierto, ¿no? Los presupuestos son una época intensa de la vida del Parlamento porque tienen dos fases, por decirlo así. La normal del Gobierno, de presentarlos y de que nosotros ahora pues, los estudiemos y analicemos, y la otra, ¿no? La de, en caso, digo, pues cuando se necesitan acuerdos y negociaciones pues, para aprobarlos, ¿no? La otra fase que vendrá después de estos días de estudio de los presupuestos, que es cuando el Gobierno tenga que acercarse a los grupos parlamentarios, tenga que tratar de ver qué le interesa de verdad al Gobierno y cómo quiere plantear una negociación. Y eso desde luego, eso le da intensidad a la vida parlamentaria, porque la vida parlamentaria, lógicamente, tampoco es que se paralicen el resto de cosas que tengamos que hacer, como también ha dicho Luisja, el jueves tendremos pleno ordinario, o sea, con cuestiones, con proposiciones de ley, con otro tipo de declaraciones políticas, seguimos teniendo nuestros plenos de control y seguirán habiendo comisiones, ¿no? Pero, o sea, que en ese sentido, el final de año, por decirlo así, en el Parlamento es una época muy intensa, ¿no? Efectivamente, marcada por los presupuestos. Aquí está claro que lo que vienen de otras regiones de España, de otras comunidades autónomas, pues también puede influir, de hecho influye, ¿no? Está perfectamente trufado el debate parlamentario de cuestiones como las que ocurren en Cataluña y la aplicación de la Constitución en Cataluña y el planteamiento, pero en cualquier caso estamos en otras claves, ¿no? Aquí hay que cumplir. También el curso político lo marcan importantes realidades. El Consejo de Ministros la semana pasada aprobó los proyectos de ley de cupo y concierto después de la negociación que había sido planteada antes de los presupuestos del Estado, ¿no? O sea, que en ese sentido también son cuestiones que afectan positivamente esas a nuestra realidad política, ¿no? Hablando de los presupuestos, hace unos días el portavoz del PNV en el Parlamento dijo que no había posibilidad de negociación con el Partido Popular a raíz de todo lo ocurrido en Cataluña. ¿No va a haber esa negociación? Bueno, estamos hablando en dos niveles de presupuestos, ¿no? Los presupuestos del Parlamento Vasco, del Gobierno vasco, que son los que hemos empezado ahora. Ahora, bueno, hasta el 11 de diciembre, que será el pleno en el pleno en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad, pues ahora empiezan, los grupos tienen que estudiar los presupuestos, presentar sus enmiendas. Otra cosa son los presupuestos del Estado. Los presupuestos del Estado de momento no se han presentado, no se han presentado todavía, lo cual también tiene una lógica con la situación que tiene el Estado. En estos momentos no creo que son los más razonables. Y lo que ha dicho el PNV y el portavoz parlamentario, incluso el presidente del partido, creo que en una entrevista este domingo, es decir, que con el 155 encima de la mesa es imposible que el PNV entre a negociar, pero eso es obvio. Es decir, cuando el Estado aplica el 155, no voy a entrar en las razones, en el momento en que lo aplica, está laminando el Estado de las autonomías y, por tanto, está creando un paréntesis en una situación democrática del Estado que hace que sea imposible que desde la visión política que tiene el Partido Nacionalista Vasco
de poder negociar nada. Entonces, por tanto, en estos momentos no es el momento de hablar de presupuestos en el Estado. En el Estado. Lo mismo que no estarán hablando de presupuestos en Cataluña porque bastante tienen con unas elecciones, ¿no? Quiero decir que, entonces, desde esa perspectiva es lógico que se diga, y yo además en eso ratifico lo que han dicho y apuesto porque no se puede sentar con el Estado a negociar unos nuevos presupuestos. No estoy hablando de lo que ya se negoció antes y ya se consiguió, que es lo que ha comentado Carmelo, que se está avanzando ahora con la ley del cupo, sino no se puede sentar con un partido, con un gobierno que ha aplicado un 155. Esa es una situación de paréntesis en estos momentos que habrá que esperar si escampa. Bueno, lo cierto es que hay que valorar diferentes cuestiones, ¿no? Hay que, bien, los presupuestos vascos están ahora presentados, se están negociando. El Partido Popular del País Vasco siempre ha dicho, lo ha dicho pues, en los presupuestos anteriores, en los del 2017, que lo que había es que era que buscar estabilidad, que había que dar seguridad a la creación de empleo, al gasto público, a los emprendedores, a la industria, ¿no? Y que para eso es necesario unas cuentas sólidas, unas cuentas pactadas, acordadas, unos presupuestos. Son instrumentos muy importantes, ¿no? Los presupuestos generales del Estado es otra realidad, efectivamente, también los del 2017 formaron parte de la negociación, donde el Partido Nacionalista Vasco pues, se incluyó, hubo una negociación política, además una negociación que se proyectaba al futuro, ¿no? Es decir, que se proyectaba hacia, no solamente a los presupuestos del 2017, sino también para los del 2018. No había más que ver muchas de las enmiendas, qué características tenían, de créditos a medio plazo, en fin. Y ahora, bueno, ahora surge la cuestión de la aplicación en Cataluña del 155, pues porque las instituciones de Cataluña no han cumplido con la legalidad. Es decir, el gobierno ha tenido que hacer lo que prevé la ley y lo que prevé la Constitución en relación con Cataluña. Yo creo que no hay que, desde aquí, como elemento que nos condicione a los vascos, no tenemos que dramatizar esa cuestión. Yo creo que, desde mi punto de vista, que el Partido Nacionalista Vasco se equivoca en ese planteamiento, pero sobre todo se equivoca en un planteamiento que vamos a ver, Rajoy ha aplicado el artículo 155 con el permiso del Partido Socialista Obrero Español. Y el Partido Socialista Obrero Español está pactando no solamente los presupuestos, sino el gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué va a hacer el Partido Nacionalista Vasco? ¿Va a romper con el Partido Socialista Obrero Español? Le da la responsabilidad máxima al gobierno porque es el gobierno, ¿no? El gobierno de Mariano Rajoy efectivamente ha hecho lo que tenía que hacer aplicando el 155, pero vuelvo a decir, perfectamente consultado el señor Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, perfectamente de acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español y perfectamente de acuerdo con el Partido Ciudadanos. Es decir, no ha sido una aplicación, la del 155, unilateral del Gobierno de España o de Mariano Rajoy porque se le ha ocurrido, ¿no? Ha sido una aplicación coordinada, institucional, parlamentaria, en relación con una serie de incumplimientos que una comunidad autónoma ha efectuado y sus instituciones, su Parlamento, su Gobierno, la Generalitat, ¿no? O sea que, en ese sentido, vuelvo a decir, el debate político lo aguanta casi todo, ¿no? Y los planteamientos que se pueden hacer o puede hacer algún portavoz, pues igual luego se modulan, ¿no? O luego se matizan. Nosotros esperamos que si hay presupuestos generales del Estado, también se entre en una fase de negociación y de acercamiento y de ver las necesidades que tenemos los vascos en relación con los presupuestos generales del Estado. Yo creo que eso es así, ¿no? Ahora estamos en una fase muy caliente de la vida política española y nos afecta a la vida política vasca, pero vuelvo a decir, la aplicación del 155 no es una cuestión unilateral de Rajoy. Sí. ¿Puedo matizar? Sí, claro, por supuesto. Es que hay que explicar las cosas. Eso lo en el 155 es una aplicación extrema que de alguna manera visualizas que el Estado en cualquier momento puede suspender la autonomía de alguien a nada que tenga una mayoría en el Senado. Alguien puede pensar, solo se hacen en situaciones muy graves, a saber, yo ya he escuchado discursos, el del delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, que ya pide que se aplique allá, es decir, que se ha abierto un melón que de alguna manera provoca una coerción sobre las comunidades autónomas muy potente, sobre que en cualquier momento te pueden quitar esa autonomía. Y eso es enormemente grave, a mí me parece enormemente grave, porque de alguna manera te dicen, oiga,
con las ideas se puede defender cualquier cosa. Dice, no, oiga, yo soy independentista, puedo defenderla, pero en el momento en que doy un paso, dice, no, no siga usted que le aplico el 155, lo cual nos lleva permanentemente a la frustración. Y la frustración es lo peor que puede ocurrir en las sociedades, porque eso terminará generando tensión. Y eso es lo que ha ocurrido. En vez de ir a dialogar, de alguna manera han ido a un elemento coercitivo. Eso sí, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Estupendo. Bueno, pues cuando quieran hacer los presupuestos de Madrid, que hablen con el PSOE y con Ciudadanos y que los aprueben con ellos. Si con ellos aprueban el 155, pueden hacer un montón de cosas. No cuenten con nosotros para eso mientras el 155 esté encima de la mesa. Porque entendemos que ese es un elemento que destroza de alguna manera lo que se aprobó en su momento sobre lo que es el Estado autonómico, ¿no? Nosotros queremos ir a más, nosotros estamos trabajando ir a más dentro de ese Estado autonómico, pero claro, puede ocurrir que digan, no, oiga, usted no siga más en esa ponencia que tiene de autogobierno porque a nada que se mueva un poquito le aplico el 155. Con esos elementos encima de la mesa no se puede hacer política. Por eso, de alguna manera, hemos dicho que de momento ni hablar ni de presupuestos ni de otras cosas. Bueno, ahí está la discrepancia, ¿no?, que tenemos, claro. Es decir, pero los momentos hay que valorarlos efectivamente previamente, está bien, cuando llegan, ¿no? Cuando llegan, pues como podemos estar valorando los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca en este momento, ¿no? En llegar, los calificamos, vemos que pueden ser mejorables, vemos que se puede hablar, ¿no? Vemos cuáles son las necesidades del país y que la aprobación de unos presupuestos es un instrumento adecuado. Pues eso estamos haciendo en este momento, este trámite parlamentario. Lo que pase con los presupuestos generales del Estado se verá cuando se presenten o cuando se negocien, ¿no? Es decir, en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, pasan muchas cosas, ¿eh? No solamente pasan en las Cortes Generales el artículo 155, pasa que se adoptan medidas para la generación de empleo, pasan que el Partido Nacionalista Vasco va a votar también con el Partido Popular las leyes de presupuesto, las leyes de cupo y las leyes de concierto, o sea que en ese sentido pasan muchas cosas todos los días, ¿no? Hay unas necesidades constantes de que el país siga adelante, de la generación de empleo, de aprobar las leyes X, ¿no?, en relación con la dinamización de nuestra economía. Bueno, pues yo creo que efectivamente pues, estamos en un momento pues complicado y comprometido. Está claro que quienes son nacionalistas han entendido todo esto de una manera un poco uniforme, ¿no?, un poco coordinada, pero el Estado no tenía otro remedio que aplicar las medidas que aplicó. También, bueno, la semana pasada todos los partidos con representación en el Parlamento Vasco, menos el Partido Popular, instaron al Gobierno español y al Gobierno vasco, ¿no?, a que en el plazo más breve posible una negociación para acordar la transferencia a Euskadi de la competencia penitenciaria. El Partido Popular no estaba de acuerdo. ¿Por qué desde el Partido Popular no se está de acuerdo con...? No, el asunto era el enfocar un debate de esas características desde el Parlamento como una especie de instancia obligatoria en un momento determinado, ¿no? Es decir, nosotros confiamos, y lo hemos dicho varias veces, ¿no?, en que bueno, ha habido y han existido a lo largo de este año negociaciones, ¿no?, entre el Gobierno de España, el Gobierno vasco, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular en relación con temas que tienen que ver con nuestro autogobierno, ¿no? Y se abrió la puerta además a la negociación de las transferencias. Es un proceso de negociación, ¿no? Yo creo que es un momento en el que no hay que interferir, en el que hay que establecer un proceso negociador, en el que el Gobierno de España o el ministro o la ministra, porque Soraya Sáez de Santa María fue muy clara, ¿no?, en relación con se reunió con Erkoreka, con establecer contactos. Yo no sé, desconozco en este momento cómo están esos contactos, pero sé que hay un compromiso de hacerlo de esa manera, ¿no? Vamos a ver, lo que pasa es que debates políticos traídos de la mano de Bildu, ¿no? Cuando Bildu, en relación con la exigencia al Gobierno de España de determinadas cosas, pues no estamos dispuestos nosotros desde el Partido Popular a entrar en los guantes políticos que lanza Bildu, ¿no?, con tantas asignaturas pendientes que tiene ese partido político, ¿no?, en relación con su historia, en relación con sus compromisos, en relación con sus lazos todavía con la historia más negra de nuestra historia reciente, ¿no? Es decir, entendemos que nosotros confiamos en que el Gobierno vasco y el Gobierno de España, en relación con las transferencias pendientes o en relación con los procesos de negociación pendientes, pues puedan
puedan alcanzar acuerdos y puedan hacerlo en la lealtad esa gubernamental y en los acuerdos como se han alcanzado en otras materias. A nosotros poco nos importa quién traiga el debate. De hecho, si lo trae Bildu, hasta es muy interesante, porque Bildu tradicionalmente ha sido antiestatutario y de repente está empezando a demandar competencias, lo cual de alguna manera le convierte en un partido que entra digamos, en aceptar el estatuto como elemento de autogobierno, lo cual es importante. Sí me preocupa mucho que haya que entrar en una negociación de una competencia que desde hace 30 y pico años está escrita en una ley orgánica que es el Estatuto de Autonomía. ¿Por qué no se aplican ellos un 155 por un incumplimiento de una ley orgánica, que todavía tiene una lista de 30 y pico competencias sin transferir, entre ellas la de prisiones? A mí me preocupó ayer, leí que en alguna comparecencia por aquí cerca del ministro de Justicia dijo que, hombre, que lo de prisiones, que es ampliar las fronteras estatutarias, ¿no? Dice, no es ampliar, es cumplir lo que está escrito. Está escrito, esa no es interpretable. El problema es que desde el primer paquete de transferencias que se hizo gordo al gobierno vasco, después hemos ido sacando las que quedan pendientes durante 30 y pico años. Estoy hablando de la aplicación de una ley 30 y pico de años, a base de cada vez que el PNV es importante en Madrid, porque sus votos son relevantes, entonces el gobierno central correspondiente entra a negociar alguna competencia más. No se puede negociar lo que está escrito en una ley. Se puede negociar la interpretación de algún aspecto, pero en este caso es taxativo. Las transferencias de prisiones, la gestión de las prisiones, no la política penitenciaria, esas sabemos que no, pero eso tendría que haber venido hace mucho tiempo aquí. Y por tanto, no es aceptable que se diga que es ampliar las fronteras competenciales, que hay que negociar. No hay que negociar, hay que transferirlo, hay que aplicar la ley. Y si no, los demás pueden empezar a hacer lo mismo que hace el Estado, incumplir leyes, porque sí. No, en este caso hay que cumplirla. Y si todos los partidos, todo el arco parlamentario está de acuerdo en que hay que transferir eso, pues más todavía. Bueno, el ministro de Justicia, cuando ha estado aquí, parece que ha dicho alguna cosa que ha generado polémica, pero lo que dijo efectivamente fueron dos cosas claramente. Valoró el nivel de autogobierno del País Vasco, lo valoró como potente y como saludable y además habló y reconoció que hay cuestiones que quedan pendientes, ¿no? Que se pueden negociar. O sea, eso también lo reconoció, independientemente de alguna otra reflexión que hizo en relación con la situación política. Pero bueno, yo creo que hay esas dos cuestiones de reconocer un nivel de autogobierno sólido y potente y además pues, entender que hay cuestiones todavía sobre las que se puede negociar y sobre las que se puede transitar es importante. Pero hablando de la competencia de prisiones, ¿no? Vamos a ver, parece que estamos hablando de que partimos de cero. Vamos, está transferida la sanidad penitenciaria, está transferida la educación de las prisiones, está transferida la seguridad de las prisiones. Y están transferidas aspectos que tienen que ver con las políticas sociales en relación con la población reclusa y aspectos que tienen que ver con la inserción, con la salida de la cárcel. Es decir, hay cosas ya transferidas. ¿Qué falta? Vale, el personal. ¿Y qué falta? Pues las paredes, ¿no? En los edificios. Y además hay que darse cuenta también que el gobierno y que los presupuestos del Estado y que tienen invertida ya una cantidad de dinero en la renovación de una cárcel en Guipúzcoa, la cárcel que va a ser de Zubieta, que va a sustituir a la cárcel antigua de Martutén, ¿no? O sea, que pasos también se han dado y pasos se están dando todavía. O sea, que queden algunos elementos que alcanzar acuerdos, pues es posible, ¿no? Por eso yo me refería antes al proceso negociador interno, ¿no? Entre los gobiernos, que ya se ha estado dando hasta ahora, ¿no? Recordemos que hace 7 o 8 años, cuando el lehendakari era Patxi López, se transfirió la sanidad penitenciaria, o sea que eso fue un paso importante. O sea que de hecho se instaló en sus centros de salud en las prisiones vascas, ¿no? Y se han dado otros pasos en relación con la educación y con lo que comentaba antes. Bueno, pues efectivamente quedan algunos por dar, pues es muy posible que se puedan dar en el ámbito de la negociación. Yo creo que no hay que dramatizar sobre ese tema. Yo no dramatizo, no, si simplemente es
cuando el Partido Popular se queda fuera de un pacto parlamentario para la transferencia de prisiones, que efectivamente hay aspectos puntuales, pero cuando se transfiere la sanidad, luego se transfiere la salud también a la población reclusa, en temas de educación también se transfiere, pero lo gordo, el personal, las cárceles, su régimen de gestión, eso no se ha transferido, eso es lo grueso, el resto son aspectos puntuales. Y parece mentira que se defienda el cumplimiento del estatuto, incluso se entienda que es el estatuto el techo autonómico que debemos de tener aquí y estemos 30 y pico años sin cumplirlo. Y que alguien diga, no, yo todavía no me apunto a que se cumpla. Eso es lo que... Pero bueno, podemos darnos contra las paredes, pero esa es, de alguna manera, uno podría coger y decir, esa competencia me la quedo, es mía, ¿eh? Y ir a las cárceles, tomar posesión con funcionarios, y eso sería cumplir la ley. Eso sería cumplir. Pero si hacemos eso, nos aplicaría en el 155. Otra de las prioridades, aparte de las prisiones, es la gestión del régimen económico de la seguridad social, ¿no? Sí, ese es otro aspecto, es exactamente igual, ¿no? Además lo pone escrito, o sea, es que está escrito así, gestión económica del régimen de la seguridad social, del régimen económico. Esa podría yo entender que, bueno, pues puede tener sutileza de en qué consiste de la expresión gestión del régimen económico, que yo creo que es fácil de entender. Ahora bien, se resisten, porque dicen que romper la caja, nadie rompe ninguna caja, de momento tal como está escrito. En cualquier caso, en un suponer que supusiera una ruptura de la caja, los que escribieron el estatuto y los que lo aprobaron es lo que dijeron. Es decir, dice, no, es que aquellos ya no... Pues oiga, pues empecemos a discutir. Lo que es lo que es. Y siguen discutiendo si nos lo transfieren o no nos lo transfieren. Pero si está escrito en una ley orgánica y votada en referéndum en Euskadi, votada en el Congreso y en el Senado, antes de que aparecieran los Alfonsos Guerras que cepillaban estatutos y ese tipo de cosas, o antes de aquel PP que recurría a estatutos de autonomía, está aprobado ese estatuto, con todas las bendiciones. Es legal, que es lo que les gusta más recordar. Esto es legal. Bueno, pues si es legal, lo ilegal es no cumplir lo legal, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y ese es otro aspecto fundamental. Urkullu y el Gobierno vasco se han comprometido que esta legislatura es la de transferir, por lo menos han dado la lista en julio creo que nos mandaron la lista de todas las transferencias pendientes. Hay temas menores, que son relevantes porque son también incumplimientos de leyes, pero los dos gruesos son prisiones y régimen económico de la seguridad social. Yo creo que eso es un incumplimiento flagrante del estatuto y de la ley no haberlo transferido ya. Bueno, yo no comparto lo del incumplimiento flagrante. El régimen económico de la seguridad social está funcionando y además los vascos nos beneficiamos, ¿no?, del régimen de la seguridad social. Las pensiones se pagan por la seguridad social. Nosotros somos deficitarios, ¿no? O sea que el elemento fundamental, que es la caja única, efectivamente no está en discusión, ni puede estar nunca en discusión la caja única, pero preserva, ¿no?, que al año 2.000 millones de euros vengan al País Vasco porque el País Vasco necesita de esos 2.000 millones de euros de la caja única de la seguridad social porque nosotros seríamos deficitarios en la generación de esas cantidades económicas para pagar nuestras pensiones, ¿no? O sea que el elemento es que funciona, el elemento es que avanza. Vuelvo a decir, las claves de la negociación en relación con las transferencias autonómicas o con la interpretación de las normas autonómicas y competenciales forman parte también de elementos de negociación entre gobiernos. Es entendible y es asumible y es discutible y es debatible la controversia política en relación con la interpretación de esas cuestiones, ¿no? Y también se puede reconocer que en el marco de esa actuación hay cuestiones que se pueden interpretar, ¿no?, en relación con qué es ruptura de la caja única, en relación con qué es gestión. Bueno, pues eso es lo que se suele negociar, eso es lo que se suele avanzar y nosotros, en esa medida, en los acuerdos que se han ido dando históricamente y que han promovido la interpretación del estatuto y su reforma y su desarrollo y la aprobación de competencias y del desarrollo de las transferencias y de las capacidades, hemos estado ahí, lo seguimos estando, ¿no? Pero en cuestiones que tienen una posibilidad de ser discutidas y debatidas, pues el órgano estará dentro de las comisiones negociadoras que se tienen que dar. Es decir, el avance que se dé, pues bienvenido sea, ¿no? Mira,
si no se hubiese transferido la educación, habría educación, escuelas, colegios, universidades. Si no se hubiera transferido la sanidad, habría ambulatorios, hospitales. Estoy seguro que habría. Ahora, era una competencia nuestra, nos lo han transferido. Y aquí estamos convencidos que lo hacemos mejor que si nos lo hubiera hecho un Estado central, ¿vale? Estamos convencidos, y estoy seguro además. Si no nos hubieran transferido las carreteras, carreteras habría para moverse de un sitio a otro. Ahora, ¿qué carreteras? Pues nosotros estamos convencidos que son mejores. Claro que se paga la seguridad social. Claro que las cárceles pues tienen gente dentro, que más o menos, bueno, pues estará mejor o peor, pero es que está escrita en una ley que eso lo tenemos que gestionar nosotros, como las escuelas, como los ambulatorios, como las carreteras, y estamos demandando eso desde hace 30 y pico años. Entonces, es que es cansino. Lo que no puede ser es que se derive a negociación. Claro que todo hay que negociar, hay que condiciones, cómo va, cómo... Pero para negociar, el que es dueño de la competencia tiene que decir, abre una negociación para empezar a transferir esto. Todavía no lo ha abierto. Y no puede ser que esperen cada vez que necesitan de los 6 parlamentarios del PNV en Madrid para poder abrir negociaciones, porque si no, no les aprueban los presupuestos. No puede ser. No puede ser una ley aprobada objeto de una negociación. Puede ser objeto de la negociación cada tema porque, bueno, pues está dicho en la ley de una manera más gruesa y hay que afinar en qué consiste eso y negociar. Pero eso hay que abrir la negociación. Y el gobierno vasco por sí mismo no puede abrir esa negociación porque no hay una bilateralidad. Hay una unilateralidad del gobierno que dice, ahora me se ocurre que puedo abrir la negociación. ¿Por qué? Porque me hace falta para votarme no sé quién, no sé cuántos. Entonces entramos a negociar. Claro, esto no puede ser. Esto a mí me parece una pasada. Pero bueno, que hay que negociar las prisiones y el régimen, sí. Abra usted la negociación de una vez, que lleva 30 años esperando abrir esa negociación y que aquí estamos esperando tenerlo. Las otras ya están. Ya tenemos la sanidad en marcha, funcionando, la educación en marcha, las carreteras, las ayudas a agricultura, yo qué sé, todas las competencias que tenemos. Y bueno, y aquí nos organizamos. Habrá gente que diga esto está mejor, esto está peor, discutiremos, nos parece mejor, pero lo discutimos en nuestro ámbito porque la competencia ya es nuestra. Porque lo otro es decir, oiga, esto no funciona, hable con el maestro armero, que es el que no está haciendo las cosas porque me las tenía que haber pasado. Y eso en el fondo también le facilita al gobierno vasco decir, oiga, a mí no me diga, la culpa es de aquel. Pues dámelo a mí y entonces me encargo yo de gestionar y me encargo yo de la responsabilidad de recibir las críticas también. Mientras tanto, es imposible. Bueno, yo lo que creo es que es una cuestión de voluntad entre gobiernos, ¿no? Y de capacidad negociadora, ¿no? También hay que liderar los procesos de negociación, hay que convencer, hay que avanzar. Y en eso se transforma, ¿no? Por eso vuelvo a decir, la buena noticia de la semana pasada fue la aprobación por el Gobierno de España de 2 proyectos de ley que van a ser aprobados conjuntamente por los partidos, que son el del concierto y del cupo. Eso forma parte de la negociación del presupuesto del año pasado. No. La de ley del cupo, sí. Son negociaciones al margen. Coincidieron en el tiempo, pero son negociaciones al margen. Sí, por eso mismo, en casi ese sentido... ¿Casualidad? No, casualidad no. Y además, Luis Ja dice, se incumple la ley, se incumple la ley. Vamos a ver, pues si se incumpliese la ley, si el Gobierno de España estuviese incumpliendo la ley, podríais ir a los tribunales y reclamar el cumplimiento de la ley. No, es un proceso de negociación política, sostenido en el tiempo, que a vosotros os parece que se ha dilatado en el tiempo, pero a nosotros nos parece que es que tenemos un estatuto de autonomía, que es el Estatuto de Gernika, vivo, que se perfecciona en el tiempo, que se completa en el tiempo, como tantas leyes que durante el tiempo se van desarrollando de una u otra manera, ¿no? Las mismas leyes que aprueba el gobierno vasco se desarrollan algunas más lentas en relación con su desarrollo reglamentario. 37 años ya son, ¿eh? Pues efectivamente, pero vemos que el Estatuto de Autonomía fue un instrumento vivo, que sigue siendo una referencia política de primer orden y que todavía tiene capacidad y posibilidades de desarrollarse. Pues bueno, pues y nosotros esa es la virtualidad que le damos y que lo celebramos el otro día, el pasado 25 de octubre. No sé si hablando de los presupuestos, hacer una valoración principal de estos presupuestos. ¿Del gobierno vasco? Sí. A mí me parecen unos presupuestos sensatos, quiero decir, me parecen unos presupuestos que crecen
crece en lo justo, se reserva un dinero para pagar, para ir pagando todavía deuda que tenemos gorda e ir minorando la deuda. Hay un crecimiento, más del 70% del presupuesto es para políticas sociales, digamos, para educación, sanidad, empleo, lanbides, etcétera, etcétera, lo cual hace que sean unos presupuestos muy sociales. Los crecimientos son razonables. Yo me toca llevar el desarrollo económico, sobre todo, soy portavoz en ese área, y ahí hay un crecimiento del 4%, lo cual significa que es un presupuesto en general equilibrado, porque crece en promover el desarrollo económico, que si no hay desarrollo económico no podemos recaudar recursos para las políticas sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un presupuesto razonable, equilibrado para los momentos que estamos. Simbolizan, yo creo que ya una salida clara de lo que fue la época de crisis que empezó el 2008, simbolizan ya un crecimiento, si no espectacular, sí ya un crecimiento, pues porque las recaudaciones ya han mejorado sustancialmente, es la mayor mejora en los últimos 5 años. Entonces, desde esa perspectiva me parecen razonables. A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? Pues eso ya no soy capaz, ¿no? Nosotros los vamos a aprobar, ¿no? Nosotros los vamos a decir que sí, lo mismo que supongo que el Partido Socialista, que somos los socios que mantenemos el gobierno. Yo ayer ya lo dije en el Parlamento, le pregunté, lo mismo se le preguntó al consejero de Hacienda y yo le pregunté a la consejera de Desarrollo Económico qué ocurriría si de una manera u otra ni el Partido Popular, ni Bildu, ni Podemos aprueban los presupuestos, porque bueno, deciden que eso ocurra, entonces ocurrirían cosas como que no pasa nada por prorrogar un presupuesto, es decir, eso no deja en el alero político a nadie, aunque lo deja en un momento puntual de crisis, pero desde luego no se pueden gastar cosas que se aprueban en el presupuesto. Y para mí ese es el inconveniente, ¿no? Los incrementos salariales de los funcionarios dejarían de producirse, las aportaciones al fondo de pensiones de los funcionarios dejarían de producirse y bastantes inversiones previstas por los diferentes departamentos dejarían de producirse. En ese sentido, ese sería lo que se provocaría con la no aprobación de los presupuestos. Yo espero que a lo largo de este mes que tenemos de negociación, hasta el pleno del 11 de diciembre, seamos capaces de negociar y ponernos de acuerdo para sacar un presupuesto que yo creo que con la visión de cualquiera de los partidos, con pequeños matices de ajuste del presupuesto, se podría llegar a un acuerdo, pero así tal como está hoy en día en bruto, a mí me parece un presupuesto ajustado al tiempo en el que vivimos, ¿no? Ajustado al tiempo de crecimiento moderado, de ir pagando deuda y por tanto saneando la cuenta pública de Euskadi, y en ese sentido un presupuesto muy social, lo cual es muy importante. Bueno, ahí están los presupuestos, efectivamente crecen un 3,9% en relación con lo que fueron los del año pasado, una cantidad importante, ¿no?, de dinero. Son unos presupuestos continuistas, son unos presupuestos en principio continuistas. Bueno, estamos en la fase de análisis de los presupuestos, ahora precisamente por eso estamos ayer, hoy y mañana, pues de las comisiones parlamentarias que nos tocan, ¿no?, pues el hecho de pues, ir identificando, ¿no?, las cuestiones, las cuestiones que el gobierno controla y que los grupos de la oposición pues no controlamos, pues porque a veces el nivel de detalle pues puede ser mejorable, y saber un poco las características para luego actuar sobre ellas. Está claro que nosotros participamos en la negociación de los presupuestos anteriores y completamos además y perfeccionamos y mejoramos, ¿no?, con algunas partidas presupuestarias pues determinadas dosis de inversión, sobre todo en materia de emprendimiento, en materia de generación de búsqueda de generación de empleo y de capacidad industrial o de generación de empleo en esas claves, ¿no? Efectivamente estamos en ese momento, ¿no? Vamos siendo unos presupuestos continuistas. Hay algunas cuestiones preocupantes en el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, y en materias que nos tocan. Yo he visto desde luego con decepción en el área de cultura, por ejemplo, que siga subiendo de una manera brutal, o sea, casi 6 millones de euros ETV, ¿no? Y sin embargo promoción de la cultura se estanque, ¿no?
promoción de la cultura no suba nada, ¿no? En relación con, además ya sufrió bajones pues en relación con los tiempos de la crisis y tal. Y ahí eso me ha preocupado esencialmente, porque en un mismo departamento que sube cerca de un 2 y pico %, ¿no? que ETB suba ese 2 y pico %, ¿no? En relación con sus presupuestos anteriores, y que sin embargo promoción de la cultura, donde hay infinidad, ¿no? de programas culturales en relación con creadores, con artistas, con movimientos culturales, con desarrollo de la cultura, no suba. Eso dentro del 3,9%, que es la subida general de los presupuestos, a mí me preocupa. Es un hecho significativo, vuelvo a decir, es un hecho que nosotros, si hay una negociación, trataremos de compensar de alguna manera, como lo hicimos en aquel momento, ¿no? Pero bueno, son detalles. Es la época del análisis, en la época de la negociación, pensamos que son unos presupuestos mejorables, pero bueno, eso se demostrará también a la hora de tener que confeccionar nuestras enmiendas y nuestras propuestas de mejora del propio presupuesto, que vuelvo a decir, pues en las líneas fundamentales es continuación del 2017. Sí, bueno, efectivamente todavía queda recorrido. Queda un mes de negociación, queda un mes para ver los posicionamientos, y tampoco podemos ser ajenos a que, aparte de la negociación que se haga sobre los presupuestos, planeará la política nacional sobre los pasos que cada uno tenga que dar. Quiero decir, en ese sentido, ahora, nosotros estamos abiertos a cualquiera de los tres partidos de la oposición que quiera acercarse a negociar enmiendas parciales. En ese sentido, es un presupuesto abierto, como ha dicho Carmelo, es casi un 4% de incremento, es un porcentaje. Estamos hablando de más de 11.000 millones de euros, estamos jugando con mucha pasta encima de la mesa, y todo puede moverse de un sitio a otro para priorizar un poco más en un sitio o en otro. Nosotros entendemos que ese es el ideal, pero por conseguir un presupuesto aprobado y poder crecer y poder hacer cosas que el presupuesto prevé, que si no se aprueban no se podrían hacer, entendemos que es necesario abrirse a la negociación. En ese sentido, ya lo dijo ayer Pedro Aspiazu, ¿no? El consejero de Hacienda, estamos abiertos, no le hacemos asco a ninguna negociación. Somos un partido muy abierto, muy generoso. A esas cosas no decimos tú sí y tú no. No, aquí todo el que quiera pasar y ayudarnos a sacar las cuentas, nosotros estamos abiertos a negociar, siempre que no nos venga con una modificación radical del presupuesto, ¿no? Porque nosotros entendemos que la línea general tiene que ser la que se ha presentado. Entonces, yo estoy convencido que lo sacaremos. Bueno, iremos viendo. Sí, vamos a tener días para analizar lo que va ocurriendo. Y para terminar, sí que me gustaría centrarnos un poco en Vitoria y en esa polémica que está habiendo, ¿no?, con el tranvía, porque hace unos días, ¿no?, el Pleno del Ayuntamiento aprobó esa consulta, a excepción, ¿no?, del Gobierno municipal, alegando que esta consulta el tranvía es competencia del Gobierno vasco, pero ha salido un informe, ¿no?, de la Secretaría General del Pleno que dice que sí que se puede realizar, ¿no?, esta consulta. Sí, yo no voy a entrar en consultas sí o no, a mí me parece extemporáneo, a mí me parece que volvemos a estar en Gasteiz en un movimiento político electoral donde las fuerzas son muy equilibradas, ¿no?, aquí en Gasteiz en general, ¿no?, y cada uno juega por 100 votos, ¿no? Lo que no puede ser es que todos los partidos, empezando por el Partido Popular, que fue el que en su momento diseñó este tranvía, fue Maroto al que se le ocurrió esta línea de tranvía, llegado el momento de empezar a hacerlo, diga que no, porque legítimamente un grupo de vecinos dice, oiga, a nosotros no nos gusta. Eso es el efecto NIMBY, ¿no? No in my backyard, que surgió en Inglaterra, de cualquier cosa que es buena para la ciudad, si pasa por mi patio trasero, pues casi que no. Y es lógico y legítimo. A partir de ahí, cuando ya está hecha la adjudicación, cuando se van a empezar las obras, cuando está el gobierno, que es el que pone el dinero, que es el competente en la materia, surge lo del referéndum. No voy a entrar en si jurídicamente se puede hacer o no, pero yo incluso entraría en una cosa. ¿Por qué tenemos que ser todos los gasteiztarras los que votemos si pasa el tranvía por un barrio o no? Porque si decidimos entre todos que sí, que yo creo que saldría que sí, los del barrio de la adulta correspondiente dirían, ¿y quiénes son los del Aqua para decirme a mí si me pasa el tranvía o no? Claro,
porque puestos a ajustar cómo hay que hacer el referéndum, pues podríamos hacerlo desde esa manera. ¿Alguien se ha puesto a analizar el dinero que se va a perder por hacer esa operación, el dinero que va a costar y el que se pierde por retrasar las obras? ¿Alguien se ha puesto a pensar que cuando se aprobó por la mayoría de los grupos del ayuntamiento el plan de movilidad sostenible ya estaba este tranvía ahí puesto y ahora se desdicen de alguna manera y todo el mundo se apunta a esa democracia que suponen los referéndums? ¿Por qué ese tranvía referéndum y no el resto del tranvía que se hizo? A partir de ahora, cada tramo del tranvía habrá que hacerlo por referéndum, cada puente que hagamos, cada nueva urbanización. No, o sea, habrá que poner un coto a las cosas. Yo simplemente lanzo preguntas, no digo porque no estoy metido directamente en la política municipal, ni conozco el informe que hacen los letrados, ni lo otro, no puedo entrar en ese debate. Sí me cuestiono primero, la oportunidad que utilizan los grupos políticos en Vitoria para posicionarse y de alguna manera generar polémica sobre cualquier proyecto, y otra cosa es que en Gasteiz, yo llevo viviendo aquí, no soy VTV, pero llevo viviendo aquí 31 años, y en los 31 años que llevo viviendo aquí, vengo observando permanentemente que cuando a alguien se le ocurre un proyecto, le cuesta muchísimo sacarlo porque se concita una polémica brutal. Nadie ha conseguido aglutinar un vitorianismo, un ser de Gasteiz que nos una para proyectos comunes, aunque a veces a uno le toque que le pase el parking al lado o que le pase el otro al lado, pero que todos nos unamos porque eso construye una ciudad conjuntamente. No hay manera. A ver si empezamos a pensar en eso, simplemente. Bueno, no vuelvo a decir, son cuestiones normales de la vida política de un ayuntamiento, ¿no? Yo tampoco soy concejal, pero bueno, como vitoriano, ¿no? Pues hay que valorar el hecho de que hay que ser sensible desde las instituciones locales, desde las instituciones municipales, como en este caso, pues a determinados planteamientos, bueno, pues justificados y con solidez argumental y no baladís en relación con el trazado de la línea de tranvía, en relación con los problemas que va a generar, en relación con las incertidumbres del paso de las vías del tren, en relación con por dónde pasa, que afecta muy cerca de las casas. Es decir, son elementos fundamentales y suficientemente importantes como para, bueno, pues para que las fuerzas políticas, en su caso la mayoría, hayan entendido que puede darse un procedimiento, porque está perfectamente sustentado en la ley, como han dicho los juristas municipales, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos viendo que hay una zona de Vitoria que parece que tiene adjudicado un tranvía que no lo quiere, y hay otras zonas de Vitoria que no tienen adjudicado tranvías y quieren ese tranvía porque necesitan un desplazamiento hacia el centro de una manera efectiva, como son los grandes barrios que se han generado, ¿no? Y ese planteamiento, pues eso es lo que hay que priorizar. El gobierno vasco será el competente en hacer el tranvía, pero en cualquier caso lo fundamental es cómo entronque el proceso de decisión de la mejor manera posible, la del gobierno vasco con el Ayuntamiento de Vitoria y con los vecinos afectados por esa infraestructura. Es decir, vamos a ver el recorrido que tiene todo este proceso político y que ya ha asentado en lo que es el futuro a corto plazo de la realidad municipal y no vamos a dramatizar, sino que vamos a ver que si eso es posible, que no se puede hacer por la contestación popular y por los argumentos fundamentalmente que se den en relación con por qué no se hace ese proyecto, vamos a entender que hay otros que se pueden hacer y que el gobierno vasco pues tendrá que estar abierto. Quizás el planteamiento de realizar esta consulta ciudadana llega un poco tarde, ya que las obras comenzarían durante este mes de noviembre. Llega absolutamente tarde, pero bueno, en cualquier caso es posible. A cambio, evidentemente, la empresa va a decir, oiga, yo tengo contratados todos los servicios para empezarlo en enero, en diciembre, no sé cuándo exactamente, y si me lo van a retrasar a marzo o abril, pues oiga, esto se paga. Pero yo vuelvo al otro, si el tramo de tranvía que se quiere construir, que está proyectado, que se ha venido discutiendo con el apoyo mayoritario de los grupos municipales, insisto, que el diseñador original fue el Partido Popular, que luego se desmarcó, viendo que había una plataforma,
y que conste que vuelvo a insistir en la legitimidad de la protesta de la plataforma, pero si ese tranvía va a Zabalgana y los de Zabalgana sí quieren un tranvía, en la votación de referéndum, los de Zabalgana lógicamente van a decir que sí y los de Adurza van a decir que no. Pero si los de Zabalgana son más que los de Adurza, resulta que los de Adurza se van a sentir ofendidos por lo que dice Zabalgana. En el fondo, es lo que dice España frente al Estatuto de Cataluña. Dice, oiga, los catalanes no son sujeto político. Los catalanes no pueden decidir sobre su independencia. Lo tenemos que decidir entre todos. Y dice, eso no puede ser. Lo tenemos que decidir nosotros. ¿Qué pinta un extremeño, un andaluz o un castellano diciendo si yo soy independiente o no? Aquí va a ocurrir un poco lo mismo. Hay que darle una pensada a cómo eso, en el fondo, puede llevar a más tensiones entre barrios, lógicamente, pero bueno, es una decisión que compete a los concejales, al ayuntamiento, y yo lo dejo, aunque es obvio que implica al gobierno vasco, que es el que pone el dinero y el que puede, esta decisión política del ayuntamiento le puede repercutir en varios millones de euros que no van a ser productivos, que no van a concurrir en generar nuevas cosas, sino que van a concurrir en pagar un retraso del comienzo de unas obras. Bueno, es muy curioso y muy ocurrente, ¿no? El planteamiento que hace el señor Tellería en relación con la consulta en relación con el tranvía de Adurza y lo que pasa en España en otros ámbitos de decisión constitucional. La verdad es que está muy bien, es muy ocurrente. O sea, que los míos son ocurrencias y lo tuyo es seriedad. Pero el asunto es que estamos hablando de un tema puntual, ¿no? De una cuestión y un problema puntual. Un problema puntual, efectivamente, cuando se deciden por gobiernos municipales de cara al futuro pues planteamientos estratégicos, pues hay cosas que se hacen y hay cosas que luego no se hacen, ¿no? En relación con líneas, con posibilidades, con cómo diseñamos la ciudad de 2050, pues luego habrá cosas en ese diseño que serán modificadas por el tiempo y por la realidad y por las necesidades, ¿no? Y en este caso pues estamos hablando de eso, de algo que tuvo su planteamiento, y algo que ha tenido una contestación justificada y muy democrática y muy leal, con argumentos en la mano y con estudios en la mano, y algo que habrá que resolver. Y la mejor manera de resolver es poniendo en funcionamiento todos los mecanismos de resolución que se puedan dar, pues para buscar la mejor alternativa. Efectivamente, pues a veces determinadas rectificaciones tienen sus inconveniencias, ¿no? pero habrá que asumirlas porque Vitoria pues lo pedirá, sí, ¿no? La mayoría de los vitorianos. Bueno, Luis Javier, Carmelo, ha sido un placer estar aquí con vosotros y os veo la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y con ustedes seguimos aquí.